Buenos días. Es un privilegio, como siempre, estar visitándoles. Me resulta raro escuchar a Mati diciendo mi pastor. Empezamos juntos el ministerio, sirviendo juntos en reunión de jóvenes. Fuimos encomendados el mismo día. Es un amigo, es una bendición, junto con Bani, para nosotros. La verdad que es un privilegio estar con ustedes, conociendo gente nueva. La verdad que hemos sido muy bien recibidos, como siempre, por Héctor, su familia, recibiéndonos en su casa, en su hogar. La verdad que ha sido un tiempo hermoso. Y la verdad que tenemos mucha alegría en el corazón, porque desde que Mati fue encomendado no pudo venir nadie todavía de Carapachay. Mandamos y mandan a la iglesia muchos saludos, están orando por esta iglesia. Cada domingo, cada miércoles en la reunión de oración, cada reunión casera, oramos por ustedes y la verdad que es en verdad un gozo ver cómo todo comenzó. Hablábamos con un hermano el viernes de cómo la primera vez que tuve la oportunidad de conocerle fue en un local que creo que era una ex carnicería. Después estuvimos en la biblioteca y ahora ver cómo el Señor está bendiciendo tanto esta iglesia nos llena de gratitud, de gozo, en verdad. Es hermoso. Es hermoso saber que hay hermanos fieles al Señor, que se mantienen firmes en la fe, que se aman, que escuchan la palabra, que viven para el Señor, que viven una vida de piedad, santidad, con deseo de seguir creciendo, y eso la verdad que nos motiva un montón, nos llena de gozo y con muchas cosas para llevar a Carapachay, para compartir acerca de la iglesia. Pero bueno, ahí estamos junto a mi esposa, mis hijos. La verdad que es un gozo, en verdad, hermano. Estoy muy contento de corazón de poder tenerles. Y también estoy viendo a Gerardo y a Gisela, que están ahí sentaditos. Ellos, no sé si ya lo han hablado, pero ellos están viniendo desde Carapachay a vivir acá a la costa, así que lo van a tener como hermanos acá seguramente sirviendo y congregados juntos. Así que bueno, vamos a Efesios capítulo 4, a lo que realmente importa. Capítulo 4, versículo 1, vamos a estar leyendo y estudiando un poco las escrituras ahí, acerca de cómo somos llamados por el Señor a preservar la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 6, pero hoy nos vamos a quedar del versículo 1 al 3. Lo próximo será tarea para el pastor, para Mati, para poder terminarlo, pero vamos a enfocarnos en esto, en el llamado urgente, responsable, diligente de la iglesia a preservar la unidad, ¿no? del cuerpo del Señor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí va a ser el texto de hoy, pero leemos todo este hilo de pensamiento. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu iglesia. Señor, tú la has comprado a precio de sangre. Señor, has dado tu Hijo en favor nuestro, Señor, y nos has introducido en el cuerpo, que es esta iglesia, del cual Cristo es la cabeza, Señor, y nos has dado la responsabilidad, Señor, de ser diligentes en preservar la unidad de tu iglesia, Señor, y queremos entender esto, queremos saber cómo hacerlo, Señor, y en esto ser felices nosotros como cuerpo, pero tu nombre también que sea exaltado. Señor, nos entregamos este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acerca de la pureza de la iglesia, un autor dijo lo siguiente: la pureza de la iglesia es su grado de libertad y conducta errónea y su grado de conformidad con la voluntad de Dios para la iglesia. Me pareció una frase interesante, pero que tuve que darle algunas vueltas para poder entender qué es lo que quería decir él. Sin embargo, al pensar cómo nosotros los creyentes que compartimos una iglesia
y queremos que esa iglesia sea una iglesia pura, una iglesia libre de conductas erróneas, que sea una iglesia que esté unida en el conocimiento de la voluntad del Señor para nosotros. Me pregunto cómo esto podemos ponerlo en práctica, cómo podemos hacer que visiblemente hacia afuera esta sea una iglesia pura en verdad. Bueno, el autor dice algo que es sobre lo que nosotros vamos a estar viendo, y él dice, es correcto orar y trabajar por mayor pureza en la iglesia. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que nosotros oramos siempre, queremos ser una iglesia piadosa, una iglesia santa, que refleje esa santidad. Pero él dice, para ser una iglesia pura, es correcto orar y trabajar para hacerlo, pero la pureza no puede ser nuestra única preocupación, dice. Porque de serlo, los creyentes tendrán una tendencia a separarse en grupos diminutos de creyentes muy puros y tenderán a excluir a todo el que se muestra o muestra la más ligera desviación en doctrina o en conducta de vida. Por consiguiente, el Nuevo Testamento también habla frecuentemente de la necesidad de esforzarse. Frecuentemente de la necesidad, escuchen bien, de esforzarse por la unidad de la iglesia visible. Esto significa que la unidad de la iglesia, dice este autor, es su grado de libertad de divisiones entre verdaderos creyentes. En otras palabras, ¿es correcto esforzarse por la pureza de la iglesia? Claro que sí, pero no podemos lograr que una iglesia sea pura si su cuerpo está dividido. No podemos lograr que una iglesia sea pura si los creyentes no se esfuerzan por mantener la unidad de la iglesia, porque es en la unidad de la iglesia que se va a mostrar tal y como Dios quiere, visiblemente pura, que vive en conformidad de la palabra de Dios, libre de errores, conforme a su evangelio. Por eso quiero que veamos hoy que es nuestra responsabilidad como cristianos el esforzarnos diligentemente cada uno de nosotros, los creyentes, en preservar la unidad de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Vamos a ver en versículo 1 que debemos vivir conforme a nuestra nueva vida en Cristo para preservar la unidad de la iglesia. Vamos a ver en versículo 2 que debemos manifestar actitudes que ayudan a preservar la unidad de la iglesia, y vamos a ver en versículo 3 que debemos ser intencionales en preservar la unidad de la iglesia. Dice nuestro texto en versículo 1 sobre vivir conforme a nuestra nueva vida en Cristo para preservar la unidad de la iglesia. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Antes de que Pablo exhorte a la iglesia a vivir conforme a su nueva vida en el Señor, por segunda vez Pablo en esta carta hace referencia a su condición de preso. Capítulo 3, versículo 1 dice que él es preso de Cristo por causa o por los gentiles, es decir, Pablo está preso por predicar a un pueblo, por predicar el evangelio a un pueblo que no es un pueblo judío, pueblo gentil. Y en versículo 4 se describe a sí mismo como prisionero por causa de Cristo. ¿Por qué lo hace? Bueno, entendemos que Pablo no lo escribe porque quisiera llamar la atención sobre sí, no tiene la intención de quejarse de su situación, él no se siente víctima de la injusticia del Imperio Romano ni nada de esas cosas, él sabe que él no es un delincuente, de hecho ni siquiera hace referencia a aquel conflicto social que tuvo, por el cual los hombres dirían que fue el medio por el cual Pablo está preso, en Hechos 25:11, como si fuera la causa principal de sus prisiones. Pablo no tiene la intención de eso, sino que Pablo resalta que él está preso por causa de Cristo. Él está preso por causa del Señor. La frase ahí, preso en el Señor, de nuestro texto, destaca que Pablo no se siente preso sino de Cristo, por Cristo y en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, ya que sus prisiones la vive el mismo apóstol en la misma posición que él tiene como creyente en el Señor. Pablo sabe muy bien que su situación está en manos de la providencia divina. Sabe muy bien que su situación está en manos del gobierno de Dios. Sabe que está preso por el Señor. Por cierto, en Hechos capítulo 20, versículo 23, él escribe estas palabras, que el Espíritu Santo por todas las ciudades le da testimonios diciendo que le esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no es sorprendido, estas prisiones no lo tomó por sorpresa, Pablo es consciente de que esto iba a suceder en algún momento, que él iba a estar en esta situación, y sabe que es por orden del Señor, por predicar su evangelio.
Él sabe que al salir a predicar su evangelio, Pablo iba a sufrir tribulaciones y prisiones. No lo tomó por sorpresa. Lo que nos enseñan las Escrituras es que aunque el mensajero de Dios esté preso, el mensaje no lo está. El mensaje no está preso, sino que seguía extendiéndose, y Pablo aún en esta condición, dice en las Escrituras, que él se gozaba de estar preso. Se gozaba de estar preso. Escuchen sus palabras en Filipenses capítulo 1, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice Pablo, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se gozaba en estar preso por causa del Señor. Entonces, ¿cuál es el motivo principal de Pablo por el cual resaltar esta condición? ¿Por qué Pablo resalta tanto esta condición de estar preso? Bueno, una de las preocupaciones de Pablo con respecto a la iglesia de Éfeso es cómo resolver la tensión que existe en la iglesia, la tensión que existe entre sus miembros, la tensión que existe entre un pueblo judío y el pueblo gentil. De hecho, es el reto, vamos a decir así, que sufrió la iglesia del primer siglo. ¿Cómo unir estos grupos? Cada grupo se sentía superior al otro, había prejuicios, su estilo de vida eran distintos, sus normas de conductas eran diferentes, el odio que por años se tuvieron entre uno y otro pueblo quizás brotaban en sus corazones, haciendo que ellos vivan aislados uno de los otros. Y Pablo apela a su situación por amor de la unidad de la iglesia. Él está preso por predicarles el evangelio a ellos. El evangelio que destruyó toda enemistad, no solo con Dios, sino entre los pueblos. Pablo está preso por ese evangelio. Pablo predicaba que la muerte de Cristo era suficiente para quitar las barreras que separaban a estos dos pueblos, y que Dios iba a glorificar en la unidad tanto de los judíos como de los gentiles. De hecho, esa fue la promesa de Dios a Abraham, de que un día todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, por una razón iban a estar unidos e iban a adorar y serían bendecidos por Cristo. Y Pablo está sufriendo por la división que hay en esta iglesia. Pablo está sufriendo por la división que existe entre ellos. Pablo, al recordarle su situación, la causa de su prisión, lo que hace es captar la atención de los oyentes. Pablo no lo dice porque solamente tenía que agregar palabras a su carta. Pablo llama la atención. Pablo, imagínense en el pueblo de Dios en Éfeso. Pablo, quien fundó esta iglesia, quien está preso por predicarnos el evangelio a nosotros, por darnos un nuevo propósito por el cual vivir, donde no hay judío, no hay gentil, un solo pueblo. Y nosotros no podemos olvidar el pasado por mantener esa unidad de la iglesia. Imagínense a estos hermanos recapacitando y quizás mirándose con recelos unos a otros así medio de costado, pensando cómo Pablo está dispuesto a sufrir penalidades por causa de ellos, cómo los gentiles y los judíos no iban a estar dispuestos a sacrificarse por la paz de la iglesia si Pablo estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por causa del evangelio en la unidad de la iglesia. Es en esa condición entonces de preso, y es con ese sentir que quizás Pablo usa esa exhortación, ese ruego, ese llamado a la iglesia de una manera amorosa, a que vivan conforme a su nueva vida en el Señor. Esa es nuestra obligación, esa es la responsabilidad del creyente, que ha abrazado su nueva vida en Cristo, de vivir conforme al llamado de Dios. Es como si Pablo le dijera: si ustedes son creyentes, si ustedes han abrazado el evangelio, si se llaman cristianos y desean ser conocidos como tales a un mundo, a un barrio, entonces vivan como verdaderos creyentes, como nuevas criaturas en Cristo, unidos como un solo cuerpo, dignos del llamado de Dios. Pablo dice que andéis, esto es un sinónimo para hablar de vivir, ¿no? Que anden, que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ahí la exhortación de Pablo es a vivir dignamente, conforme al llamado de Dios, conforme al llamamiento de Dios. Esa vocación a la que Pablo apunta es a la condición en la que uno entra una vez que ha aceptado el llamado de Dios. Es como aquella persona que se insta en el ejército y empieza a vivir conforme a eso que lo ha llamado. Bueno, estos hombres, estas mujeres tienen que estar prestos a vivir conforme a ese llamado que han aceptado, que han abrazado.
ahora viven conforme a la vocación del llamado de Dios. En otras palabras, si aceptaste esto de parte de Dios, si aceptaste el Evangelio, si aceptaste vivir esta vida, bueno, tenés que estar dispuesto a lo que Dios llama en las Escrituras para mantener la unidad de la iglesia. Es como si dijera el apóstol, vivan conforme a como se merece que tengan que vivir la vida cristiana. Vivan de esa manera. Muestren lo que Dios hizo en sus vidas. Pablo deja sin excusa, hermano, a los creyentes. Los deja sin excusa. A ambos grupos, Ahora, ¿a qué se refiere Pablo entonces con ese llamamiento? ¿Cómo es que debemos vivir? ¿Qué debemos pensar cuando debemos pensar en este llamamiento? Bueno, ahí en los primeros 3 capítulos de la carta del apóstol Pablo va a detallar las bendiciones que tienen los creyentes que han sido llamados por Dios en su nueva condición de creyentes. Les cito algunas. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados. Nos adoptó para la alabanza de su gloria. Nos aceptó en Cristo. Nos dio a conocer su voluntad. Nos dio una herencia. Nos dio una garantía de una salvación eterna, el Espíritu Santo. Nos ha dado entendimiento y sabiduría. Nos ha dado esperanza. Nos dio vida cuando estábamos muertos, nos sentó en lugares celestiales con Cristo, nos salvó por gracia por medio de la fe, nos hizo acercarnos por la sangre de Cristo, nos hizo un pueblo, nos reconcilió con Dios, nos hizo conciudadanos y herederos de la promesa de Dios, de la familia de Dios. Nos hizo partícipes de las promesas de Cristo y en contraposición a esta nueva vida que tenemos nos muestra la condición que teníamos estando sin Cristo y Él dice, seguíamos la corriente de este mundo, andábamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, éramos hijos de ira, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza, ajenos a las promesas, a los pactos, sin Dios en el mundo. Y pensando en todas esas bendiciones que recibieron estos hermanos, por pura gracia, ahora Pablo dice, vivan conforme a estas cosas. Vivan conforme a esto. Reflejen en su vida que son verdaderos creyentes, por causa del Evangelio que transformó sus vidas, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero reflejen el Evangelio no con los de afuera, según este contexto, sino con los de adentro, con la iglesia, con los hermanos, con quienes van a compartir la eternidad. Hermanos, creo que el punto está en que como nosotros decidamos vivir nuestra vida con relación a la iglesia, con relación a los hermanos, estamos determinando la naturaleza del llamado de Dios en nuestras vidas. Como nosotros nos relacionemos con nuestros hermanos, estamos determinando el llamado de Dios para nuestras vidas. Le estamos mostrando al mundo eso. Esa es la oración de Pablo para las iglesias, para todas las iglesias, que nuestro comportamiento esté a la altura del llamado de Dios. Él dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11, oramos siempre por vosotros, para que Dios os tenga por digno de su llamamiento. Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El ruego de Pablo era que como pueblo de Dios, que ha gozado de las bendiciones de Dios por pura gracia, viva conforme al Evangelio. Viva conforme al Evangelio. Que su vivir refleje su relación con Dios y con su pueblo. Eso es lo que busca Pablo. Y es, hermanos, nuestra obligación comportarnos conforme a ese llamado, conforme a cómo se comportan los hijos de Dios, ¿no? Creyendo sus enseñanzas, viviendo en santidad, confiando en sus promesas, porque esto es la base para la unidad de la iglesia. Si nosotros no vivimos como creyentes, hermano, no va a haber unidad en la iglesia. No va a haber unidad en la iglesia. El punto no está simplemente en lo que debemos hacer para preservar la iglesia. Escuchen bien, el punto no está en lo que nosotros debemos y podemos hacer para preservar la iglesia. El punto está en quiénes nosotros debemos ser para preservar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no comienza cuando uno tiene ministerios para realizar,
La unidad de la iglesia no comienza cuando sos miembros de la iglesia, cuando haces un curso de membresía, sino que la unidad de la iglesia comienza en el corazón del creyente cuando es llamado por Dios a salvación. Y andamos como es digno de lo que somos en Cristo. Y Pablo apela a ello para cambiar la conducta divisoria de esta iglesia. Recuerden, hermanos, judíos y gentiles no se trataban entre sí. Y había una tensión en la iglesia. Entonces Pablo lo que hace primeramente es exhortar a los hermanos a vivir conforme a su condición de creyentes como base para preservar la unidad de la iglesia, pero ahora dice cuáles deben ser nuestras actitudes para manifestar que hay unidad entre los creyentes. Bueno, versículo 2 nos habla de cómo debemos manifestar actitudes o cuáles son las actitudes que debemos manifestar para preservar la unidad de la iglesia. Pablo dice, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora bien, Pablo ya presentó, ya tiró las bases, vamos a decirlo así, para preservar la unidad de la iglesia, el cual es vivir conforme al llamado de Dios. Si Dios te llamó, debes vivir conforme a ese llamado. Y ahora nos dice cómo podemos manifestar ese vivir, cuáles deben ser nuestras actitudes. El propósito de Pablo con esta exhortación está claro que es en guardar la unidad de la iglesia. De hecho, esa es su meta, esa es la meta de Pablo, guardar la unidad de la iglesia. En versículo 3 vamos a ver que dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque ese era el fin de Pablo, esa era la meta. Quienes andan como es digno de la vocación con que fueron llamados, viven de una manera que buscan mantener la unidad de la iglesia por medio de sus actitudes. La primera actitud, hermano, entonces, que debemos manifestar para preservar la unidad de la iglesia es la humildad, dice Pablo. Pablo no nos dice que seamos un poco más humildes de lo que somos o que en determinados momentos nos mostremos humildes, sino que toda nuestra vida tiene que ser en toda humildad, con toda humildad, con toda humildad. Esto muestra que nuestra vida debe ser caracterizada por ser humildes. Este sustantivo trae la idea de vivir considerando a los otros como superiores a nosotros mismos. En la mente cristiana es reconocer delante de Dios la condición de criatura y de la necesidad de dependencia, contrario totalmente a lo que es el orgullo, lo que es la presunción. Y es en esa condición que el creyente no va a buscar ponerse por encima de los otros, sino que va a estar dispuesto a poner los valores del resto por encima de los suyos. Está dispuesto a amar, está dispuesto a servir, está dispuesto a sacrificarse por el otro. Eso es una actitud que preserva la unidad de la iglesia, hermanos. El orgullo, por el contrario, exalta al hombre, se pone como centro, no busca el bien del hermano, no busca la gloria de Dios, sino que se enfoca en lo que a él le parece que es correcto y en lo que para él está bien. Y eso no une a la iglesia, eso divide. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que a nosotros nos hace bien, eso no une a la iglesia. Humildad es poner los valores del resto de las personas por encima de los nuestros. Eso fomenta la unidad de la iglesia. Ahora, la humildad es un bicho raro para nuestra sociedad. Queremos de alguna manera ser o no pasar desapercibido. No queremos que otros reciban los aplausos que nosotros tenemos que recibir. No nos gusta. Nos encanta que nos halaguen, nos encanta que nos reconozcan, nos encanta mostrar nuestros logros, lo que hacemos, a dónde fuimos, con quiénes nos codiamos, con quiénes hablamos. Nos encanta, esa es la verdad. Nos encanta ponernos en el centro de todo. O sea, si somos sinceros de corazón, esa es la realidad. Eso es lo que ansiamos. Nos enojamos cuando no nos consideran, cuando no ven nuestro potencial. Y la verdad es que lo único que demostramos con eso, hermano, es que no somos humildes de corazón. El orgullo no permite que seamos humildes de corazón. Entendamos el efecto que debía causar esto entre estos dos grupos, entre estos hermanos de la iglesia primitiva. Ser humilde no estaba bien visto en el mundo antiguo. Los griegos jamás iban a utilizar esa palabra en un contexto de aprobación a nadie. Sin embargo, Pablo les dice que busquen la unidad de la iglesia, siendo humildes unos con otros, poniendo al hermano por encima suyo.
sea gentil o sea judío. De hecho, Pedro en su primera carta exhorta a la iglesia a que se revistan con esta actitud. Él dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Esa palabra revestir trae la idea de atarse una prenda por encima de la ropa. Atarse una prenda por encima de la otra. Y es interesante porque los esclavos de este tiempo se ataban un pañuelo o un delantal blanco encima de su ropa para poder distinguirse de los hombres libres. Y lo que Pedro está sugiriendo acá es que los cristianos, como los esclavos, se diferencian del resto de las personas atando a su conducta el delantal de la humildad, para que nosotros mostremos, reflejemos una comunidad de creyentes que se colocan siempre por debajo del hermano. Que eso sea el reflejo, que sea nuestra actitud. Y eso va a preservar la unidad de la iglesia, eso va a ayudar a preservar la unidad de la iglesia. Pero la realidad es esta, hermanos, que si nosotros nos ponemos a pensar, nos cuesta ser humildes. Nos cuesta. Es negarnos a nosotros mismos. Y por esa razón es que necesitamos a Cristo. Necesitamos mirar al Señor. Solo Él es digno de ser exaltado. Los ángeles le adoran, Él es el creador. Los ángeles le sirven. La creación obedece a su voz. Él calla y enmudece los vientos, los mares. Toda la creación le obedece a su palabra, a su voz. El universo está bajo sus pies, Él es soberano sobre todo, molécula, átomo, galaxias, sobre todo. Pero es el mayor ejemplo de humildad que tenemos en las Escrituras. Y Él era el dueño de todo. Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9, dice que he aquí tu rey vendrá cabalgando, humilde y justo, sobre un asno. Él no entra en un caballo blanco con toda la pompa como lo haría cualquier rey de aquella época. Él entra en un pollino hijo de asna, dicen las Escrituras, humilde. Juan 14, 4, versículo 5, vemos uno de los ejemplos más grandes de servicio y de humildad que una persona puede presentar. Él dice que se levantó de la cena el Señor y se colocó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa no era tarea de un rey. Esa era la tarea de uno de los esclavos más bajos que podría tener la sociedad. Sin embargo, el Señor estuvo dispuesto a hacerlo con sus discípulos. Filipenses capítulo 2, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el dueño del universo, no tuvo dónde recostar su cabeza. Teniendo todo, no tuviendo necesidad de nada, tuvo hambre, padeció cansancio, vergüenza cuando fue colgado en la cruz del Calvario, pero lo hizo por el bien de su iglesia. Y siendo Cristo Rey, se humilló y dio su sangre para que seamos uno con Él. Deberíamos entonces dar todas nuestras fuerzas y humildemente, hermano, colocarnos por debajo de las demás personas para preservar la unidad de la iglesia que el Señor compró con su sangre. La segunda actitud que permite la unidad de la iglesia, según este texto, es la mansedumbre. Dominio propio, poder bajo control, esa es la idea. La mansedumbre es esa virtud de la cual el hombre no se deja dominar por el enojo, por la ira, por las faltas de los demás, por los pecados ajenos, en este caso por las fallas, por las faltas o los pecados de tu hermano. Es la persona que cuando recibe el daño, la injuria, no devuelve mal. Ese es un hombre manso. Claramente la mansedumbre nace de un corazón humilde. Es como que están ahí, se desprende de la humildad. Cuando consideramos al resto de las personas como superiores a nosotros mismos, estamos generando un espíritu manso en nosotros. De hecho, esa era en el Antiguo Testamento una virtud. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, aquellos hombres que sufrían pacientemente los malos tratos de otros hacia ellos, en lugar de vengarse, entregaban la causa al Señor y lo dejaban a Él que juzga justamente. Sin embargo, no quiere decir que el hombre manso no se enoja. Moisés se enojó en Éxodo 32
y en Números 12 nos dice que fue el hombre más manso que existió sobre la tierra. El Señor Jesús en Mateo 11:29 dice que era manso y humilde. Sin embargo, cuando en Mateo 21:12 están los cambistas vendiendo dentro del templo, el Señor se enoja, vuelca las mesas y los saca. Está enojado. Pero no necesariamente ser manso significa no enojarse, sino saber controlar su enojo. Tener controlado el poder que está en uno de enojarse, de sentirse lastimado y querer manifestar, puede estar bajo control. Eso es ser un hombre manso. La mansedumbre dispone el corazón a no pelear por sus derechos, a estar dispuesto a pasar por alto la ofensa por el bien de la unidad de la iglesia, a pedir perdón si es necesario. El hombre y la mujer que se caracteriza por ser manso, por la mansedumbre, no busca venganza. Esto habla de creyentes que pueden dominar su espíritu a pesar de haber sido ofendidos de situaciones para servirse unos a otros, no para competir. De hecho, la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Si sos una nueva criatura, el fruto del Espíritu que produce en tu vida es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre. Es fruto de una nueva creación. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, Pablo describe a la mansedumbre como una característica del hombre regenerado, que busca la santidad. Él dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esta virtud es la que dice que podemos controlar nuestras reacciones. Cuando somos humildes, ponemos a las personas primero que nosotros, tomamos las causas de los demás por encima de las nuestras. Ya no nos interesa nuestra fama, no nos interesa nuestra reputación. Hemos decidido presentarnos delante de Dios aprobados, más allá de cuál sea la situación, en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando hemos renunciado a nosotros mismos, entonces reflejamos mansedumbre, reflejamos esa actitud mansa. Pero nuevamente veamos a alguien que tuvo ese carácter. Y no puede ser otro que el Señor Jesús. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. En 2 Corintios capítulo 10, verso 1, Pablo apela a la mansedumbre del Señor. Él dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, se nos da a Cristo como ejemplo de mansedumbre. Él dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, y escuchen bien, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí la idea es de seguir los pasos de Jesús, sigan sus pisadas, pongan sus pies sobre sus huellas, síganlo. Él es manso, Él es humilde, síganlo a Él es el ejemplo. Era manso, cuando lo maldecían no respondía con maldiciones, cuando lo amenazaban o padecía, no respondía. Hermanos, podemos ver a Cristo, seguir su ejemplo, ser transformados por Él y por el poder de su palabra y así vivir una vida conforme a nuestra condición. Él era manso, Él era humilde. La tercera actitud que preserva la unidad de la iglesia es la paciencia. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. La humildad produce mansedumbre, la mansedumbre produce paciencia, esa es la idea. Esa palabra nos habla de ponernos por debajo de algo que es pesado y estar ahí aguantando. Como cargar peso y aguantar todo lo que se pueda. Esa es la idea de paciencia, de ponernos abajo y aguantar. Es tener la capacidad de poder soportar las circunstancias, tener esa capacidad, pero sin queja y sin murmuración. Y ahí es lo que nos cuesta. Podemos estar bajo la prueba, pero estar con un corazón quejoso y murmurando. La paciencia es estar bajo situaciones difíciles sin quejarse, sin murmurar.
Esperar que las situaciones difíciles pasen, no por necesidad, sino con buena voluntad. Abraham, dice Hebreos capítulo 6, 15, que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esa es la idea. Abraham se le prometió tener una descendencia tan grande como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, y pasan los años, y él envejece, y su esposa envejece, y ella es estéril, pero él espera la promesa con confianza, espera con paciencia esa promesa de parte de Dios. La paciencia no cuestiona, no reclama, espera en Dios. Recuerden en la iglesia primitiva, ante las amenazas, las asperezas, la crueldad de aquellos que iban en contra de aquellos que tenían fe en el Señor, hacía que la prueba sea realmente difícil, sea dura. Debían ser pacientes, pero Pablo dice que esa paciencia que tienen con los de afuera debe ser manifestada también con los hermanos, con los de adentro, con la congregación. Piensen, ¿podemos tener paciencia con el incrédulo? Sí, podemos tener paciencia con el incrédulo. ¿Y por qué no tenemos paciencia con el hermano? Porque es hermano. Pablo agrega ahí un participio al sustantivo, del cual es soportándoos. Podemos leerlo de esta manera: así, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Esa frase asume que debemos soportar con paciencia a aquel hermano que nos ofendió. Debemos responder de manera adecuada, porque uno suele, cuando es ofendido, no responder de la manera que la Biblia nos manda a responder, con sabiduría, con bondad, con gentileza. Y Pablo dice: sopórtense con paciencia. ¿Por qué? Porque somos propensos a no tolerarnos, hermano. Somos propensos a no soportar las ofensas que el hermano nos hace a nosotros. Vemos la falla de los demás, vemos sus debilidades y no lo soportamos. Esa es la realidad. A veces solo somos pacientes por necesidad, pero no por voluntad propia. Santiago en su carta nos dice: todos ofendemos muchas veces. Nadie está exento de ofender ni de ser ofendido, y no una sola vez, muchas veces. El tema es cómo nosotros, los creyentes, vamos a responder a la ofensa del hermano para preservar la unidad de la iglesia. Pablo nos dice: háganlo con paciencia, soportándose los unos a los otros. Eso va a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Lo contrario a soportarnos es ser intolerante. Ese defecto impide que la iglesia se mantenga unida. Impide la comunión con los hermanos, impide el amor, impide la comprensión, la paciencia. Y la idea de Pablo es que seamos pacientes mientras nos estamos tolerando unos a otros. Seamos pacientes mientras nos toleramos unos a otros. Esto en verdad une, lo otro divide. Lo otro divide. Y yo te pregunto, ¿hay hermanos que no tolerás y por esa razón no podés tener comunión con ellos? ¿Qué impide que tengas una actitud paciente, tolerante con tu hermano? Hermano, esto o esa falta delante de Dios, tener una actitud así incorrecta, nos va a hacer rendir cuenta delante de Dios. Nos va a hacer rendir cuenta delante de Dios. Es una actitud que nos suma a la unidad de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que evaluar nuestro corazón ahí. De la Biblia aprendemos que debemos dejar todo de lado y arreglar nuestras cuentas con el hermano para poder ir y participar de las cosas del Señor. Eso trae paz al hermano, trae unidad a la iglesia, lleva gloria a Dios. Eso es humildad, hermano. Eso es andar como es digno de nuestra vocación. Eso nos lleva a ser pacientes y a tener una actitud correcta de soportarnos unos a otros. Piensen en esto, en vista de cómo Dios pacientemente trata con nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestra falta de comunión. Incluso como pensamos en que nuestros pecados saltan a la luz de los ojos de la santidad de Dios todo el tiempo. Incluso muchas más veces de los pecados de nuestros hermanos que saltan a la luz de nuestros propios ojos, ¿no?
¿Cómo no podemos ser pacientes nosotros cuando Dios es paciente con nosotros con infinidad de pecados mucho más graves, ¿no?, que nosotros cometemos a su santidad? Podemos ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, dador de vida, que viene al mundo que Él creó, y el mundo le rechaza. Dicen las Escrituras que el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque amaban sus pecados. Y cuando Él vino al hombre, el hombre quiso matarlo. Fue menospreciado, fue insultado, fue latigado, su costado traspasado, sus manos fueron horadadas, sus pies horadados, su cabeza coronada de espinas, fue escupido, fue escarnecido. Aquel que podía mandar una legión de ángeles y destruir a todos aquellos soldados romanos y judíos que estaban ahí intentando crucificarlo, no abrió su boca, no maldijo, no amenazó. ¿Saben lo que hizo? Soportó con paciencia. Hebreos 12, versículo 2 dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Lucas 23, 34, en el contexto de la crucifixión, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban crucificando a Dios. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él estaba soportando con paciencia. ¿Saben por qué Jesús pide al Padre que los perdone? Porque Jesús estaba pasando por alto los pecados nuestros, los pecados pasados. Por amor a su pueblo, por el bien de su pueblo, quería salvarnos, rescatarnos del infierno. Nuevamente Jesús es nuestro mayor ejemplo de paciencia, que lo soporta todo por amor a Dios y el bien de las personas. Una cuarta actitud que preserva la unidad de la iglesia es el amor. Pablo dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En otras palabras, practiquen el amor que todo lo soporta. Practiquen el amor. Ese amor se diferencia del resto, es el amor ágape. Ese se diferencia del resto. Se diferencia del resto. Cuando nosotros hablamos de diferentes tipos de amores, hablamos que hay un amor eros, que es un amor de la lujuria, que lo único que espera es recibir. Cuando hablamos del amor fileo, es el amor de la amistad. Yo recibo, pero también doy, y estamos ahí amándonos con nuestros amigos, damos y recibimos con nuestras esposas. Pero el amor ágape es ese amor que da todo, sin necesidad, sin querer recibir algo a cambio. Ese es el amor del cual Jesús entregó su vida. Se entregó por el bien del otro, dando todo, sin nada de nuestra parte. Con ese amor es que nosotros debemos soportar con paciencia a los hermanos, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. 1 Pedro capítulo 4, verso 8 dice que este amor cubre multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero no quiere decir que a causa del amor debo hacer la vista gorda a los pecados de mi hermano. Debemos confrontarlo, debemos animarlo, debemos exhortarlo, eso tiene que estar ahí. Pero el amor que dice Pedro, que perdona multitud de pecados, es el amor que está dispuesto a perdonar la ofensa. Está dispuesto una y otra vez, así como Dios nos perdona a nosotros, también nosotros perdonamos a los hermanos y respondemos. Es el mismo principio en Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor que cubrirá todas las faltas, todas las faltas. El odio genera peleas, pero el amor apela a perdonar y a pasar por alto la ofensa. Pablo dice en 1 Corintios 13, del 4 en adelante, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de toda verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí no es calificando el amor, sino que diciendo que el amor actúa, el amor hace. Para Pablo el amor se manifiesta en acciones, es sufrido, es benigno, etc. Y sigue. Si han sido objetos del amor del Señor, como se explica en los capítulos anteriores del 1 al 3, entonces el amor que todo lo soporta es algo que debe manifestarse en nuestras acciones. Nosotros actuamos de esa manera.
Pregúntese, cuando es ofendido, ¿puede ser paciente? Sí, podemos ser. Pero ¿podemos responder con amor cuando somos ofendidos? Estamos ahí enojados, ¿no? En mi corazón. Siempre me acuerdo de un hermano que me dijo, y es una frase conocida: yo perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso? Es como que el Señor diga, yo los perdono, pero no olvido. Y si hacen algo, yo voy a ir al fondo del mar y sacar todos los pecados que arrojé. No, respondemos, actuamos con amor, lo soportamos, lo sufrimos, actuamos. El amor se traduce en acciones. Cuenta la historia del director de La Voz de los Mártires, no sé si alguno la ha visto alguna vez. Hay una película que luego de ser encarcelado por segunda vez a 25 años de prisión en la Rumania comunista, su esposa también es llevada a los campos de concentración, su hijo queda al cuidado de otras familias, que este hombre, quien sufrió todo tipo de tortura, de hecho hay un libro de él, Torturados por Cristo, que se cuenta que después de haber sido brutalmente torturado, nuevamente el carcelero que lo hizo sufrir minutos antes pasa por su celda y escucha que está orando. Y abre para ver qué está haciendo, lo mira y abre otra vez la puerta y le dice, ¿otra vez estás orando? ¿Otra vez? ¿No te das cuenta que Dios no te escucha? ¿Que no existe? ¿No pensás en tu esposa? ¿No pensás en tu familia? ¿Qué estás haciendo? Es como que el carcelero se cansó de torturarlo. Estaba cansado otra vez. Lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Y él dijo, estoy orando por vos, estoy orando por usted. Eso es responder en amor a la ofensa. Tremendo, soporta con paciencia y responde en amor. Y nosotros los creyentes, hermanos, nos dividimos por pavadas. Somos intolerantes con nosotros mismos. No soportamos, no aguantamos, no somos capaces de responder con mansedumbre, con gentileza, con amor, pasar por alto la ofensa. No somos tolerantes, somos impacientes. Y eso no refleja que andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. No andamos de esa manera cuando no respondemos con amor. Pero nuevamente tenemos que pararnos y mirar a aquel que es ejemplo de todo. Cristo mismo, amando con un amor desinteresado. Es el amor de Cristo que se entrega por nosotros mismos. Aquellos que le rechazamos, que fuimos sus enemigos, que odiábamos, que no nos interesaba. Es el mismo amor de Cristo al entregarse por nosotros. Pablo dice eso en Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Su entrega fue genuina, fue voluntaria, no le fue impuesta, fue amorosa por nosotros. Se sujetó a padecimiento por aquellos que deberíamos ser salvos. Fue por ese sacrificio que tus pecados fueron perdonados, fue por su muerte que fuiste libre del infierno, fue por su muerte que existe la iglesia. Derramó su sangre para nuestro bien, para que manifestemos su gloria en unidad. Hermanos, somos llamados a vivir por el Señor conforme a ese llamamiento con que nos llamó. Eso es interesante. Pablo ruega que los hermanos anden conforme al Evangelio, anden conforme al llamamiento con que Dios los llamó, a vivir el Evangelio. Y esto se traduce en unidad de la iglesia. Pero lo hace por medio de actitudes, aquellas actitudes que debemos desarrollar en nuestro corazón en relación de los unos con los otros. Sean humildes, sean mansos, sean pacientes, sean amorosos unos con otros. Y como consecuencia de ese trabajo, como consecuencia de esas actitudes que vamos trabajando los unos a los otros, ¿saben lo que estamos haciendo? Preservando la unidad de la iglesia. Estamos trabajando por preservar la unidad de la iglesia. Para mostrar al mundo que somos un pueblo que adora al Dios verdadero. Entonces Pablo primeramente nos exhorta a vivir conforme
a nuestra condición de creyente, nos dice cuáles deben ser nuestras actitudes con relación a los hermanos y ahora nos dice que debemos ser intencionales en guardar esta unidad. Versículo 3, debemos ser intencionales en preservar la unidad de la iglesia. Dice nuestro texto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El punto está en guardar la unidad. Ahí está. Ese es el fin de Pablo, esa es la meta. El participio solícito nos indica que debemos ser diligentes en procurar esa unidad. La idea es esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahí el ruego de Pablo es a manifestar que vivimos como verdaderos creyentes, que reflejamos actitudes conforme a las actitudes propias del Señor y que nos esforzamos en guardar la unidad de la iglesia. La voz activa indica que es nuestra responsabilidad en mantener la unidad de la iglesia. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es responsabilidad de los creyentes mantener la unidad de la iglesia. La unidad no viene por sí sola, no surge de la nada. Cuando tenemos ministerios y bueno, ahí estamos, tenemos que estar unidos. No viene así la unidad. Es obra de Dios por medio del esfuerzo de los creyentes, al tener un corazón con actitudes correctas. La palabra solícito trae la idea de esforzarse y actuar rápido. Pablo la usa en 1 Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura diligentemente o con diligencia presentarte a Dios aprobado, es decir, hacelo y hacelo rápido. La unidad de la iglesia no se ve en los ministerios que realizamos. No se hace cuando te sumás a la membresía, como dijimos hoy, de la iglesia. La unidad de la iglesia se hace cuando tenemos un corazón dispuesto a reflejar el carácter de Dios, a reflejar el Evangelio en nuestras vidas, en nuestras renuncias, en el trato mutuo, en responder con amor, con paciencia, soportándonos unos a otros. Ahí se demuestra la unidad de la iglesia. Somos pecadores, hermanos, nos ofendemos, esa es la realidad. Pero tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da un fruto de amor, paz, paciencia, bondad, benignidad unos con otros. En esto debemos ser rápidos, debemos ser diligentes, no debemos perder el tiempo. La unidad de la iglesia es la meta de Pablo porque sabe que esa es la voluntad de Dios. Juan 17, versículo 11 dice, Padre Santo, el Señor mismo orando, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Según estos pasajes, el resultado de una iglesia unida va a ser esa iglesia pura, que va a traer consecuencias a la sociedad. Esa es la idea. Va a llamar la atención. Es el resultado de una iglesia que va a llevar un impacto al mundo. Según estos versículos, el Señor mismo ora y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué debe mantener la unidad? Para que el mundo me conozca, para que sepa que tú me enviaste. Versículo 23, para que el mundo conozca que tú me mandaste. Por eso deben ser uno. ¿A quién le llama la atención una iglesia que está dividida? ¿A quién le llama la atención una iglesia donde los hermanos están enemistados? ¿A quién le llama la atención ir a una iglesia donde no se toleran entre sí? Donde no se hablan, no se saludan, se miran con recelo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos llamados no a crear la unidad, eso lo hizo Cristo, no creamos la unidad. Lo hizo Cristo y el Espíritu Santo al introducirnos a nosotros, al cuerpo de creyentes, sino que somos llamados a mantener la unidad. Somos llamados a mantener la unidad de la iglesia. No debemos hacer la unidad, debemos guardarla. Es la unidad del Espíritu porque es realizada por Dios mismo. La única manera de mantener la unidad de la iglesia es descansando en el poder del Espíritu Santo. Mientras trabajamos diligentemente en guardar la unidad, descansamos en su poder para mantenerla.
Es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo que nos une y conserva la unidad de la iglesia. Y ese Espíritu Santo que mora en vos es el que produce en vos esas actitudes y esa solicitud y esa diligencia por querer guardar la unidad de la iglesia. Pero debemos ser humildes, hermano. Ahí comienza todo. Con esa actitud comienza todo. La humildad nos lleva a ser mansos, la mansedumbre a ser pacientes, soportándonos en amor unos a otros. Eso mantiene la unidad de la iglesia. ¿Y saben algo, hermanos, que es en verdad hermoso? Algo que el mundo no lo puede vivir, no lo puede entender, es que lo que nos va a mantener unidos va a ser el vínculo de la paz, dice nuestro texto. Es la paz, el valor que nos une. Pensemos, es la paz del Señor que nos mantiene unidos, alejados de toda división. Cuando practicamos estas actitudes, la paz va a llenar nuestro corazón y como resultado va a llenar la iglesia. Miremos a Cristo, hermano, Él es nuestra paz. Él anunció la paz. Él predicó las buenas nuevas de paz. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Pablo le está escribiendo a ellos, hizo uno. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo hizo posible la paz, hermanos. Primeramente con Dios y luego con los hermanos, entre las personas. La paz es ahora lo que nos conecta, la paz es lo que promueve la unidad, porque donde no hay paz va a haber contiendas, va a haber pleitos, va a haber divisiones. La paz tiene que ser como un lazo que nos une unos a otros. Esa paz viene de Dios, a la que nosotros hemos entrado por Cristo, por gracia, por pura gracia. Es la paz en la cual nosotros debemos permanecer. Esa paz que nos permite buscar el amor entre nosotros, paciencia, soportarnos, perdonarnos, que busca la unidad de la iglesia. Pero cuando se rompe la paz, ¿qué pasa? Se rompe la unidad de la iglesia. Se rompe la unidad. Nos volvemos soberbios, intolerantes, impacientes, sin dominio propio. No reflejamos para nada, como dijo Nahuel, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No reflejamos esas virtudes. El ruego de Pablo no es solo para la iglesia de Éfeso, es para todas las iglesias y para la nuestra hoy también. Le dice a los corintios en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, unidos, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en una misma mente, en un mismo sentir. A los hermanos de Colosas, en capítulo 3, les dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Noten las similitudes con el texto nuestro. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviere queja con otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad guardar la unidad en la iglesia. No hacerlo va a traer como resultado que el Señor nos pida cuenta por nuestra negligencia. Y yo te animo a pensar, ¿cómo estás contribuyendo a esta causa? ¿Qué estás haciendo por mantener la unidad de la iglesia? Si no lo estás haciendo, hermano, conforme a lo que Pablo dijo, evaluate a la luz de las actitudes. Y si no estás teniendo esas actitudes, hermano, evaluate a la luz de tu llamado, del llamado de Dios para tu vida. ¿Cómo estás viviendo a la luz de esa verdad? Y quizás, no sé, estás sentado acá y es tu primera vez en la iglesia, porque no los conozco a todos, y nunca escuchaste nada de esto. ¿Qué tiene que ver esta unidad de la iglesia conmigo, que recién llego a la iglesia? No lo sé.
Bueno, esa unidad refleja el carácter del Señor que rescató a su iglesia. Él trajo unidad, trajo paz cuando no la había. Porque dice la Biblia que no hay paz para el pecador, no hay paz para aquel que rechaza a Dios, no lo hay. No hay paz para el impío, dice Isaías, no hay paz para el impío, no hay paz, no hay paz. Tu rechazo a Dios, tu rechazo a no querer vivir una vida conforme a como Dios manda en su palabra, no te separa de la iglesia, te separa de Dios por una eternidad, te separa al infierno eterno, por siempre, si no arreglás tu cuenta con Dios, si no te arrepentís de tus maldades, si no te arrepentís de tus pecados y te volvés a Dios para ser uno con Él, para arreglar tus cuentas, te vas a encontrar separado de Él por siempre, eternamente en el infierno. Eso dicen las Escrituras. Pero Cristo, hermano y amigo, Cristo puede ser tu paz. Él murió por los pecados de su pueblo, Él puede salvarte, puede darte una nueva vida para andar dignamente. Él resucitó con poder y gloria y te ofrece la salvación de tu alma y una transformación de tu vida. Si es así, bueno, no te vayas acá sin haber arreglado tu cuenta con el Señor. Pero a vos, hermano, que abrazaste el Evangelio y que quizás estás viviendo de esta manera, estas manifestaciones no son las que te deben caracterizar. Quizás amargura en el corazón, quizás prejuicios, quizás tristeza, quizás dolor, no lo sé. Vos también tenés la responsabilidad de unirte a la causa de Cristo, a la causa de mantener unida a la iglesia para la gloria de Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados, de tus malas actitudes para no sumar a preservar la unidad de la iglesia, buscando la reconciliación. ¿Cómo puedo hacerlo? Siendo el primero en ir a buscarle el perdón de tu hermano, siendo el primero en reconocer tus ofensas. Eso empieza en casa, se traduce en la iglesia. Pedimos perdón, sé el primero. Orá cada día para que el Señor te dé un corazón humilde, un corazón manso, un corazón paciente, que soporte, que te guíe a Cristo, que mires al Señor y que digas, si el Señor lo hizo por mí, ¿por qué yo no lo voy a hacer por la iglesia? Como decía Miguel Núñez, si el Señor dio toda su sangre, la iglesia debe dar todo su sudor por la unidad de la iglesia. Para tener un corazón enseñable cada día, hermano, cada día trabajamos juntos por preservar la unidad de la iglesia. Yo estoy con un gozo en el corazón de ver que los mismos hermanos que conocí en su momento siguen firmes en la fe acá, se mantienen. Bueno, hermanos, que eso sea motivo para estar unidos, para reflejar el Evangelio a un mundo que está caído, que el mundo va a ver en que nosotros estamos unidos porque Cristo nos unió. Reflejamos el Evangelio por nuestra forma de tratarnos. ¿Cómo manifestamos el Evangelio al mundo? En que nos amamos unos a otros, dice el Señor. Y eso se refleja en la unidad de la iglesia. Es mi deseo, hermanos, que si el Señor viene hoy a buscar a su iglesia, primero que te reconcilies con Dios, ¿no? Si esta es tu situación y no conoces al Señor. Pero si sos creyente, hermano, que el Señor nos encuentre con nuestras cuentas al día, con Dios, con los hermanos, viviendo a la luz de ese llamamiento y trabajando diligentemente, hermano, diligentemente por preservar la unidad de la iglesia. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos exhortas, Dios, a mantener, a preservar la unidad, Señor, de la iglesia que has salvado por tu Hijo, Señor. Gracias por el perdón de pecados, gracias, Señor, porque nos enseñas por el ejemplo de tu palabra, de tu Hijo, Dios, que tenemos que tener esas actitudes que se reflejaron en la misma persona de Jesús, Señor. Señor, te ruego que des gracias, Señor, a esta iglesia en Santa Teresita, que le des sabiduría a Mati, Señor, a Bani, pero sobre todo a Mati, Señor, para dirigir a tu pueblo por medio de tu palabra. Dale un corazón sensible, apasionado por tu pueblo,
pero a tu pueblo acá también, Señor, dale un corazón enseñable, Señor, un corazón que se ame unos a otros, por el bien de la iglesia, Señor, y la gloria de tu nombre. Oramos por tu palabra, aplícala a cada uno conforme a sus necesidades, Señor, y oramos agradecidos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.